Ya, damos inicio entonces a nuestro video para el trabajo del Cubola. Vamos a primero mostrar la forma en cómo cargamos la tabla de hechos. Esta tabla de hechos, si vemos, es una consulta bastante grande, se ve un poco compleja, pero en definitiva lo que generamos es una consulta primero a la base de datos MySQL, donde vamos a cargar primero cada parámetro de forma separada, para después unirlo y consultarlo a través de también la tabla de Postgres, que es la que nos va a permitir hacer la comparación entre ambas tablas, perdón, entre ambas bases de datos. Entonces, hacemos la consulta con el script que estaba dentro del trabajo. Generamos la conexión a las bases de datos. Aquí va a tardar unos momentos en cargar, está bastante lento el equipo. Genial. Ahí, terminando de cargar, ya podemos ver que la forma o la manera en cómo realizamos la carga de la base de datos para todas las consultas con Pentaho se hace de la misma manera, que es generando el nombre primero de la consulta que vamos a realizar. Seleccionamos también el tipo de base de datos que vamos a utilizar, el driver que se va a utilizar. Después generamos la consulta. Por ejemplo, ahora sería localhost, el nombre de la base de datos, que sería classic models, el puerto a utilizar, el acceso al ROT, la clave, y ponemos OK. Con eso tendríamos ya la conexión lista para poder generar las consultas. La primera consulta generada sería el formato de fecha. Este formato de fecha viene con la fecha dentro de un mismo string y debemos dividirla. Por eso tenemos este slip files que genera la división de los parámetros, para luego unirlos otra vez y hacer la unión esta vez con los que vienen de la consulta de Postgres. Vamos a abrir nuevamente la conexión para delimitar. Aquí seleccionamos todos los parámetros. Vamos a ver también editar. Nuevamente vemos, y aquí otra vez el nombre de la base de datos, o como la vamos a nombrar nosotros, el tipo de base de datos que vamos a utilizar, nuevamente el driver, el nombre en este caso puede ser la IP, o como ahora que tenemos localhost, la base de datos a utilizar, el puerto a utilizar, el nombre del usuario de la base de datos y la clave del usuario, que ahí sería la que tengamos en este caso predeterminado. Generamos la conexión. Aquí debiera conectarnos, no lo hice en la anterior, no se me olvidó, pero aquí por lo menos podemos revisar que esta nos permite ver si está conectándose a la base de datos o no. Si es así, OK. También aquí, OK. Y luego vendremos con las consultas. Esto solamente, el sort rows, solamente lo ordenaría por el orden que nosotros especifiquemos. Después generamos la selección de los datos. Aquí, al igual que con el split files, no es necesario separarlos, porque aquí ya viene separada la fecha por día, mes y año. Vamos a ver si nos permite revisarlo. Como he mencionado, entonces viene el ID por tiempo, viene el año, el mes y el día, y luego lo unimos acá con join rows, que después nos permitiría tener la fecha ya, todos los parámetros correctos. Volvemos a generar ahora una unión. Esto es solamente para después generar la unión de todas las tablas dentro de este join rows nuevamente, para cargarlos a la tabla de hechos. También vamos a ver que lo mismo se genera con el resto de consultas, con los clientes. También se genera lo mismo, la misma forma, haciendo una comparación con el merge join. Luego extraemos, mejor dicho, los datos que necesitamos y los lanzamos para la conexión y la forma en cómo vamos a comparar los datos y entregárselo en la tabla de hechos. Lo mismo también para la tabla de hechos, generamos la misma conexión. En este caso ocupamos una conexión distinta o la misma conexión en la base de datos, pero seleccionamos la tabla en donde vamos a cargar los archivos. Eso es lo importante en esta sección.
Ya teniendo la tabla o la carga de esto, lo podemos verificar después cuando ingresemos a la base de datos de Postgres. Aquí de hecho podríamos generar una pequeña consulta. Vamos a hacer las primeras 100 filas para que no tenga una carga tan pesada, y podemos ver que se genera la tabla de hechos con los datos. No precargué o no hice la consulta en Pentaho porque se demoraba mucho, en realidad bastante, cerca de 40 a 50 minutos. Entonces, por ahorrar tiempo para el video, lo dejamos de esa forma y mostramos directamente la tabla ya cargada. Aquí tenemos las primeras 100 filas y vemos que se ha generado correctamente la comparación y se ha generado la tabla de hechos. Con eso podemos pasar ahora a este sector, en donde vamos a generar el cubo, o mejor dicho, lo que vamos a ver con el cubo va a ser las dimensiones primero, cómo generarlas. Para ello, esta herramienta de Pentaho, de Business Analytics, nos permite hacerlo todo. Entonces, cargando ya esta parte del Manage Data Source, ¿qué hacemos con esto? Vamos a ver primero, por ejemplo, aquí ya tengo el cubo creado. Entonces, para entender más o menos qué es lo que realiza esto, vamos a ponerle a editar. Entonces, ¿cómo se genera el cubo en este caso? Para verificarlo, lo que vamos a hacer simplemente es una conexión con la base de datos donde tenemos la tabla de hechos. Para hacerlo eso, tenemos que generar esta conexión, seleccionar lo que vamos a mostrar o cargar dentro del cubo. Con esta herramienta, de hecho, es mucho más simple. Genera todas las dimensiones necesarias para utilizar. Genera también después las tablas que vamos a utilizar y hace solo la comparativa. Aquí podemos ver que tenemos todos los datos cargados ya. Voy a mostrar ahora cómo se puede generar esto, las dimensiones y todo lo necesario para que se generen después los reportes. Entonces, pongo cancelar. Vamos a generar una nueva instancia de conexión. ¿Qué hacemos entonces? Primero, lo esencial sería poner un nombre bastante descriptivo para el cubo. Aquí vamos a poner ahora cubo 2, solamente por un tema de diferenciarlo del otro que ya tenemos ingresado. Seleccionamos lo que vamos a utilizar, que sería la tabla de las tablas de las bases de datos. Seleccionamos la conexión, aquí ya está generada. Podremos mostrar cómo generar, de hecho es lo mismo como mencioné, en todas las formas de Pentaho en conexiones son las mismas. Ahora esperamos unos segundos. Aquí ya lo hemos cargado, es tal cual como lo vimos en la otra opción. Entonces seleccionamos el tipo de base de datos, ahora es el Postgres nuevamente. Después dice aquí, justamente nos vuelve a aparecer esta opción, ya está seleccionado Postgres. Ponemos localhost, descriptivo para poder cargarlo, vamos a poner aquí base de datos tabla hechos, para que entender que aquí estamos cargando en este caso el nombre de la base de datos. Ahí sí, el puerto no se cambia, el nombre del usuario, en este caso es Postgres, y la clave. Generamos el test connection y nos va a decir si está bien o no la conexión. Y esperamos a que nos devuelva y connection to database successful. Está conectado a la base de datos, está lista la conexión. Esperamos a que nos aparezca ahora dentro de este lugar y ya cargada la seleccionamos. Dentro de esto también nos pregunta qué vamos a hacer con los datos. ¿Vamos a hacer solamente un reporte o si vamos a hacer el reporte y el análisis? Obviamente lo que nosotros queremos llegar a hacer es no solamente el cubo, sino que también un análisis y el reporte con lo que estamos efectuando. Ahora voy a ver, ahí sí, nos aparece aquí abajo el siguiente, está un poco escondida la opción. Luego de esto ya nos aparece la tabla, o mejor dicho, todo lo que seleccionamos en la base de datos.
todas las tablas ingresadas en esta base de datos están aquí, es pública, así que vamos a seleccionar todas. De hecho, la gracia de esta herramienta de Pentaho es que seleccionamos todo lo correspondiente. Voy a dejar pasar todas las tablas a este lado. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no lo hago de forma separada? Porque si quisiéramos hacer distintos tipos de análisis, las tablas van a estar ya a la vista para poder utilizarlas. El cubo no lo hacemos en este momento, de hecho aquí solamente estamos generando dimensiones para poder hacer el análisis después con el cubo. Aquí vamos a cargar simplemente los datos que vamos a utilizar para generar el cubo. Entonces es necesario cargar todo en este caso, y la forma de explicarle al cubo después cómo lo vamos a relacionar, lo vamos a hacer enseguida. Lo primordial es que la tabla principal va a ser la tabla de hechos, que es la que nos genera la comparativa con las dos bases de datos. Ponemos siguiente y aquí es donde tenemos que hacerlo. Entonces la tabla de hechos es la principal, no se puede modificar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las tablas de la derecha son las que tenemos que comparar. Las vamos a comparar todas por el ID para que se genere la conexión con la tabla de hechos, y generamos la consulta. Seleccionamos después los empleados, por ejemplo, seleccionamos acá lo mismo por ID, también oficina, también por el ID. Aquí estamos generando, como mencionaba, las relaciones en este caso. Estamos relacionando la tabla de hechos con las mismas, con los parámetros de las bases de datos para después poder hacer el cubo. Lo mismo, todo relacionado por su ID, y en este caso ya nos permite finalizar porque ya están todas las tablas y todas las consultas asociadas a la tabla de hechos. Finalizamos. Cargue, correcto. En este lugar simplemente le decimos que sea el modelo default y esperamos ahora que termine y cerramos la conexión. Ahora el siguiente paso ya sería generar el cubo. Para eso creamos una nueva reporte de análisis. Este nos va a permitir ahora generar el cubo, en este caso con los análisis de las bases de datos. Entonces lo que se explicaba recién, la conexión, solamente generamos la configuración para la conexión. Aquí podemos ver que está nuestro cubo creado, lo que acabamos de realizar. Lo seleccionamos, damos OK, y como mencionamos, relacionamos todos los datos para generar este cubo. Y ahora recién, teniendo las dimensiones creadas, como mencionamos, vamos a darnos cuenta que las dimensiones van a aparecer aquí y la opción para generar el cubo acá, ¿ven? Como se puede ver, aquí está, tenemos las dimensiones generadas, están todas cargadas. Entonces, ¿qué nos permite esto? Tenemos todo esto para utilizarlo para hacer el cubo. No es necesario volver a precargar otra consulta, sino que ya está todo ok, y podemos ya generar el cubo y ir guardando esto dentro con un nombre o algo parecido. Nos va a permitir esto ya tener precargadas todas nuestras consultas y nuestros análisis. Entonces, ¿qué nos pide? Las relaciones las tenemos que ir haciendo ahora con base a lo que hemos cargado. Por nombre, por ejemplo, si lo ponemos acá, va a aparecer aquí al lado ya la opción del cubo. Vamos a esperar a que nos cargue y ya tenemos todos los nombres, los registros de los nombres hacia abajo. Tenemos que ahora buscar la columna con la que los vamos a comparar. Entonces bajamos unos momentos, tenemos los ID, tenemos la columna de tiempo y por ciudades. Por ejemplo, si vamos a ubicar ahora los customers, como lo mencionamos, ellos teníamos más arriba, si no me equivoco, está por geografía, acá está. Entonces ya nos va mencionando, de hecho, el mismo Pentaho, que es customer geographic. O sea, ya nos dice que esto está, lo podemos poner aquí por la ciudad. Esperamos nuevamente unos momentos y se va a cargar también y aquí podemos ver que ahora está relacionado por las ciudades, y ahora nos queda esto vacío, no tiene ningún archivo entre medio que podamos comparar. Entonces vemos que aquí están las dimensiones
y las vamos a buscar acá. Tenemos las dimensiones ya creadas y elegimos a cuál queremos asociar. Por ejemplo, vamos por el tiempo, por el producto en este caso. Lo agregamos acá y ya nos va a generar aquí entre medio de esto todos los productos asociados. Entonces ahí podemos ver de que por distintas ciudades las ventas que se generaron y el tipo, en este caso el consumidor. Esto también nos va a permitir seleccionar también los gráficos para lo que estamos realizando. De hecho, la herramienta es bastante buena en este sentido. Es súper simple de utilizar. Vamos a verlo en barras también, nos permite ver o dimensionarla de distintas formas. Tenemos de distintas formas ya los análisis que nosotros mismos estamos creando. Fuera de esto también nos permite generar otra forma de dimensión, por ejemplo, o de columna en este caso. Nos vamos a asociar si no me equivoco, esto nos permite realizarlo. Si no nos permite, nos puede tirar un error en ese caso, pero ya más o menos vamos entendiendo a qué se refiere. Nos va a permitir ir comparando todos los datos que hemos precargado, las dimensiones que hemos precargado desde el cubo, como lo menciono. O sea, podemos cargar distintos tipos de análisis con esta herramienta. Lo primordial es entender de que la carga del cubo que generamos antes, como mencionaba, esté siempre relacionada a la tabla de hechos con las columnas que estamos ingresando. Por ejemplo, aquí ahora ya que lo tenemos, employer ya están relacionados hacia los empleados en este caso, podríamos hacerlos por tiempo. Vamos a buscar las opciones de tiempo que están acá abajo, por ejemplo, por día. Lo tomé, ahora sí, por día. Hay que sacar este primero, siento. Ahora sí, por día, y lo agregamos acá. Productos. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí. Este es el que agregamos al parecer. Ahora sí, ahí tenemos ya la forma en cómo está el análisis. Entonces, con esto ya podríamos dar finalizado el video. Yo había dejado precargado algunas opciones para más o menos entender cómo estábamos generando los cubos, y a ver si con la misma forma en cómo cargamos los datos nos muestra. Me parece que lo había hecho de forma distinta a la carga del cubo en realidad, por eso es que no me está permitiendo. Pero aquí ya podemos quitar lo que tenemos aquí y ir jugando con el cubo que estamos cargando. Como mencionaba, aquí ya tenemos especificados los análisis a generar. Tenemos ya el cubo o la forma en cómo vamos a trabajar el cubo. Ahí lo hemos quitado. Entonces, dependiendo del tipo de análisis que queremos hacer, son las dimensiones y la carga de los datos que nos está permitiendo generar. Si elegimos otro tipo, nos va a volver a cambiar. Elegimos también los niveles, la forma en cómo vamos a mostrar. Podemos elegir los colores, ahí está. Acá está. Entonces, dependiendo de lo que elijamos, es lo que nos va a permitir mostrar. Tenemos ahora... No, por nombre no nos va a permitir hacerlo. Ahí estamos. Se va a cargar aquí ahora por nombre los empleados, o al menos debiera mostrarlos. Si no, hay que asociarlo a algo más.
Si lo asociamos a, por ejemplo, a las oficinas, se queda un poco lento mi computador. Ahí sí. Entonces ahí están los nombres. Tiempo. Y ya con eso podemos estar finalizado el video. Ya tenemos cómo se cargaban los datos y cómo podríamos entender ya la carga del cubo LAN. Agradecido por el trabajo, se ha entendido bastante bien la forma en cómo se trabaja y me alegro de haberlo terminado.